Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección número 10 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. El nuevo pacto. El texto para memorizar se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El antiguo y el nuevo pacto tienen las mismas bases, principios, condiciones y esperanza. El pacto eterno siempre ha sido un pacto de amor, amor que Dios manifiesta a través de su gracia y a través de su misericordia. Un pacto basado en un amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas. Esta semana responderemos interrogantes tales como: ¿qué paralelismo existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Con quiénes se hicieron los pactos? ¿Qué quiere decir el libro de Hebreos cuando habla de un mejor pacto? ¿Qué relación hay entre el nuevo pacto y el santuario celestial? Vamos a iniciar nuestro estudio de esta semana hablando de la expresión «He aquí, vienen los días». Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pueblo de Israel, por su infidelidad, había roto el pacto que había hecho con Dios. Por eso Jeremías profetiza la celebración de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un nuevo pacto por iniciativa divina, que busca ayudar a resolver los problemas de Israel. Una de esas situaciones problemáticas estaba relacionada con su santa ley, ya que la ley para el pueblo de Israel solo fue una norma externa de justicia y solo fue una norma de conducta. Es evidente que el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte de Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado. El problema radicó en dos cosas. La primera fue que el pacto se había roto. El hombre no cumplió su parte, como lo expresa el profeta Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, 32. Y el segundo problema fue que el pueblo de Israel aceptó el pacto sin fe, como lo deja claro el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Podemos afirmar que el nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado, donde Dios vuelve a enfatizar que la justicia y la santidad se logra es por la fe. Fe en un Redentor y fe en un santificador que es Cristo Jesús. Y nunca por medio de nuestros propios esfuerzos inútiles como lo trató de hacer su pueblo Israel. Este nuevo pacto se le llama también pacto renovado porque posee, primero, el mismo autor. Dios es quien promueve el pacto. Posee la misma ley. La ley de Dios es la base del pacto. Posee el mismo fundamento, basado en el amor de Dios, la gracia y la misericordia. Posee la misma manera de salvarnos, por gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerda, tenemos un Redentor que hoy está dispuesto a perdonar y no recordar más nuestros pecados. Como lo dice el profeta Jeremías, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Para seguir comprendiendo la lección de esta semana, ahora hablaremos de obra del corazón. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios siempre ha deseado lo mejor para Israel, pero la realidad es que sus planes siempre se han visto frustrados por la rebelión de su pueblo, por su infidelidad
y por su incredulidad. Dios anunció a través de su profeta Jeremías el nuevo pacto, anuncio que se hizo en los momentos más críticos de su pueblo. El reino del sur, Judá, estaba llegando a su fin y el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia. En este momento histórico del reinado de Judá se usa por primera vez en la Biblia, en el libro de Jeremías, esta noción de nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En conclusión, Dios siempre envió profetas para proclamar que la historia del pacto con sus fieles no había llegado a su fin. De esto trata el nuevo pacto. Dios quiere que volvamos a enamorarnos de Él. A Dios no le importa que su pueblo haya sido infiel, adúltero, apóstata, rebelde, desobediente. El Señor aún proclama su disposición de entablar una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, a obedecer y a reclamar sus promesas. La base de este pacto, o la base de este nuevo pacto, está registrada en la Biblia en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26. Y también leemos en Ezequiel capítulo 11, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y también el profeta Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Podemos afirmar que la base del nuevo pacto es la obra que Dios desea hacer, de darnos un corazón nuevo, un corazón renovado por el Espíritu Santo, un corazón que esté en armonía con Dios, un corazón nuevo que Él solo puede y desea darnos. ¿Con qué fin? Con el fin que le conozcamos. El Señor les dará un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7. Con el fin de que seamos sensibles a su voz. Quitará el corazón de piedra en medio de su carne y les dará un corazón de carne. Y también con el fin que seamos el templo del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y por último, Dios quiere darnos un corazón nuevo para escribir sus leyes y principios en nuestro corazón. El pensamiento inspirado dice al respecto: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Recuerda, Dios está dispuesto a hacer su parte. En lo que a Él concierne, su propósito es obrar un gran milagro en nuestras vidas. Darnos un corazón nuevo a todo aquel que le siga en una relación de fe. Vamos a hablar ahora sobre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Isaías 56, versículos 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, siempre nos hablan de los planes maravillosos de Dios. El profeta Jeremías, por un lado, declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Significa acaso esto que solo la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, son los únicos que van a recibir las promesas del nuevo pacto? Claro que no. En el corazón mismo del pacto de Dios con Israel había un propósito definido. Y ese era extender a todos los pueblos la invitación a participar de las promesas divinas. En ese nuevo pacto, nadie quedaba excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas.
pero tenían que estar de acuerdo en entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. En ese nuevo pacto, la gracia de Dios a través de la sangre de Jesús sigue disponible para todo aquel que quiera recibirla. El apóstol Pablo dice en Romanos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:22. En el Nuevo Testamento, los judíos, al responder a la elección de la gracia, recibieron a Jesucristo y su evangelio. Al mismo tiempo, los gentiles, que antes no creían, aceptaron el evangelio y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios, conformado por creyentes, sin importar a qué pueblo o a qué raza pertenecieran. Así que los gentiles en aquel tiempo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, según Efesios 2:12, fueron atraídos por la sangre de Cristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto para todos los creyentes, independientemente de su nacionalidad, de su raza. Pablo lo expresa de la siguiente forma: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hebreos 9, 14 y 15. Recuerda, el nuevo pacto no excluye a nadie. Nos invita a participar a todos de sus ricas promesas, pero tenemos que estar de acuerdo en hacer nuestra parte. Después de haber estudiado lo referente al pacto antiguo y al nuevo pacto, vamos a estudiar sobre un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya explicamos que en lo que respecta a los elementos básicos, el antiguo pacto y el nuevo pacto eran lo mismo y siempre ha sido lo mismo, un pacto de amor que se manifiesta a través de su gracia y de su misericordia. Es un pacto de fe en un Redentor, en un Salvador. Lo especial del antiguo y el nuevo pacto es la salvación por la fe. En ambos es Dios quien perdona, es Dios quien salva. Ese perdón no es porque haya algún mérito en nosotros. El perdón se alcanza solo por la gracia infinita de Dios. Como resultado de ese perdón, entablamos una relación con el Señor en la que nos entregamos a Él con fe, y es Él quien produce en nosotros la obediencia como fruto, como resultado de esa relación. No obstante, el libro de Hebreos califica el nuevo pacto como un mejor pacto. ¿Cómo entendemos lo que eso realmente significa? ¿En qué sentido el nuevo pacto es mejor? El apóstol Pablo dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Era un mejor pacto en el sentido de que en el antiguo pacto se mostraba la salvación a través de figuras, a través de tipos y a través de símbolos. Ahora, en el nuevo pacto se muestra la salvación con la realidad misma, es decir, con Jesús, quien murió por nuestros pecados. Jesús, quien resucitó de los muertos. Jesús, quien ascendió al cielo. Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre. Es decir, el libro de Hebreos explica cómo se cumplió en Jesús la profecía del nuevo pacto que habla el profeta Jeremías. En el libro de Hebreos se encuentra la exposición más clara del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y el libro de Hebreos resalta que el sacrificio de Cristo bajo el nuevo pacto es suficiente para eliminar nuestros pecados y santificarnos. Y por último, el libro de Hebreos enfatiza a Cristo como mediador, enfatiza a Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial. Recuerda, aunque la salvación que se ofrece tanto en el antiguo y nuevo pacto es la misma, el antiguo pacto se basaba en una promesa futura, mientras que el nuevo pacto se basa en la promesa cumplida en Cristo. Y para terminar la lección de esta semana, vamos a analizar sobre el sacerdote del nuevo pacto, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
El libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Ahora, podemos ampliar que las promesas del nuevo pacto están basadas en, primero, la realidad misma, es decir, en Jesús. No usa figuras, tipos y símbolos como el antiguo pacto. Y también podemos decir que el nuevo pacto está basado en la realidad del ministerio celestial de Cristo en el santuario. Para mejor comprensión sobre esta realidad misma, que es Jesús, vamos a profundizar sobre el servicio del santuario del Antiguo Testamento. Primero, el servicio del santuario era el medio por el que se enseñaban las verdades del antiguo pacto. Se centraba en dos cosas: el sacrificio y la mediación. En cuanto al sacrificio, se habla que se sacrificaban animales. Y en cuanto a la mediación, los sacerdotes mediaban con su sangre. Este servicio eran símbolos de la salvación que encontramos solo en Jesús. Y todos estos sacrificios y la mediación sacerdotal que los acompañaba tuvieron su cumplimiento en Cristo. Entonces Jesús se convirtió en el sacrificio cuya sangre es la base del nuevo pacto. La sangre de Cristo ratificó el nuevo pacto, haciendo que el pacto del Sinaí y sus sacrificios sean antiguos o inválidos. Recuerda, el verdadero sacrificio fue hecho de una vez para siempre. Una vez que Cristo murió, no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal. Los servicios del santuario terrenal habían completado su función. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.